drivers y alteraciones moleculares que podemos nosotros utilizar para elegir los tratamientos. Yo me voy a enfocar en ese subgrupo que no tiene estos targets. Ahí está. Entonces sabemos que más o menos entre las personas de raza asiática, más o menos entre un 20 a 25% de los pacientes no van a tener un target molecular identificado, y esto es mayor en las poblaciones occidentales. Hace un momento estábamos platicando con el doctor Macedo, que ellos ya tienen una análisis de una población mexicana que probablemente se parezca un poquito más a nuestra población, y andan cercano también a estos porcentajes que vemos en personas caucásicas. Y pues en estos pacientes, al momento de decidir la segunda línea, pues hay varias interrogantes que tenemos que hacernos. Obviamente, la primera línea es importante tenerla en consideración, porque dependiendo de la primera línea que nosotros hayamos utilizado, pues vamos a tener otras alternativas de tratamiento. Entonces, la segunda pregunta es si este paciente estaba con algún régimen de inmunoterapia. Y si ese es el caso, pues es importante confirmar la progresión. Ya sabemos que en los cánceres pulmonares el fenómeno de pseudoprogresión probablemente no sea tan frecuente como el melanoma, pero siempre debemos asegurarnos de hacer una imagen control, sobre todo en aquellas progresiones que no son tan marcadas, ya que podríamos quitarle el beneficio de la inmunoterapia a un paciente que podría obtenerlo después. Otra cosa importante es preguntarnos si es una progresión inequívoca o es una progresión que pudiéramos nosotros tratar con terapias locales, ya sea ablaciones, radioterapia estereotáctica, cirugía, porque sabemos que en este escenario nuestras estrategias pueden estar muy limitadas, y muchas veces la mejor terapia dirigida para estos tratamientos es la terapia local, así que tenemos que considerarlas como una alternativa. Evidentemente, si hay ensayos clínicos disponibles, debe ser una de las vías que debemos seguir. Obviamente, todo lo que hemos discutido hoy no lo sabríamos si no tuviéramos todo ese background de ensayos clínicos que se han desarrollado últimamente. Siempre recordar enviar al paciente a los cuidados de soporte de manera temprana, no esperar hasta que el paciente tenga un deterioro importante para hacer esta transición. Y bueno, después de tener todas estas preguntas, preguntarnos, bueno, ¿qué opciones de segunda línea tenemos a disposición? Y si tenemos la opción de hacer un rechallenge, por ejemplo, en pacientes con inmunoterapia. Entonces, ESMO nos plantea estos tres escenarios. Como acaba de hablar la doctora López, muchos de los pacientes actualmente van a ir a alguna estrategia de inmunoterapia, ya sea como monoterapia o en combinación con quimioterapia. Y pues en estos pacientes, cuando su primera línea fue una inmunoterapia y inmunodroga, pues disponemos de todas aquellas líneas que ya conocemos de dupletes de platinos, combinaciones con bevacizumab, etcétera. Pero en los pacientes que han recibido tratamientos de combinación de quimio e inmunoterapia, pues las estrategias son menores. Siempre tenemos la quimioterapia como una alternativa. Y ahora pues tenemos también otras opciones, combinaciones con antiangiogénicos como nintedanib y ramucirumab combinados con quimioterapia en segundas líneas, y pues siempre considerar el challenge en caso de que el paciente sea candidato. Si el paciente tuvo únicamente quimioterapia en primera línea, que desafortunadamente es una realidad en la mayoría de nuestros pacientes, porque en ninguna de las instituciones tenemos esta opción disponible para todos. Muchas veces en algunos hospitales la tienen muy limitada. Nosotros dependemos de situaciones que ustedes conocen legales para poder obtenerla.
Entonces, cuando no la hemos tenido en primera línea, tenemos la posibilidad de utilizar inmunoterapia en segunda línea. Estos es para tumores no escamosos. En tumores escamosos, pues la diferencia, básicamente el Nintedanib no es una opción en pacientes con tumores escamosos, y aquí pues tenemos la opción del Afatinib, y de ahí prácticamente lo demás es bastante parecido. Entonces, de la quimioterapia la menciono muy rápidamente porque es una estrategia que muchas veces es la única que tenemos nosotros en nuestras instituciones. Sabemos que antes de estas publicaciones del año 2000-2004, la estrategia después de la progresión a un duplete en platino, pues era prácticamente los mejores cuidados de soporte. Fue el estudio TAX-327 en el que se demostró por primera vez un beneficio con una segunda línea de tratamiento. Esto con docetaxel, que pues mejoró, digamos, discretamente, pero tenemos que siempre ubicarnos en el contexto en el que estamos, que en ese tiempo el cáncer pulmonar no es lo que estamos viendo ahora, y pues este fue un parteaguas prácticamente, darnos la oportunidad de ofrecerle algo más a los pacientes en una segunda línea. Y pues después de recibir docetaxel, los pacientes tenían más o menos un 10% más de probabilidad de estar vivos a un año comparados con los cuidados de soporte. Otro estudio que comparó docetaxel y pemetrexed, pues prácticamente lo que nos indica es que son equivalentes en cuanto a su eficacia. Aquí, a la salvedad de que el pemetrexed es menos tóxico en general y es una opción que debemos considerar también. Ahora, después de estos estudios, pues empezaron a buscarse otras combinaciones que pudieran ser de utilidad, y empezó a haber un uso de antiangiogénicos, por ejemplo, en cáncer de colon, cáncer de ovario, que todos ya sabemos de estas estrategias. Y sabemos que los antiangiogénicos, pues al cambiar el microambiente tumoral y la vasculatura, conllevan una mayor normalización de la vasculatura, y eso permite una mejor entrega de las drogas al microambiente tumoral. Y en general sabemos que hay, digamos, una ventana entre dosis-tiempo en la que se da esa normalización y en la que podemos obtener esos beneficios. Digamos que si nosotros aumentáramos la dosis, un poquito perder el concepto original de Yuda Forma en los años 70 de quitémosle toda la vasculatura al tumor porque así lo vamos a matar, pues probablemente no estamos buscando eso, porque lo que buscamos es esta normalización para poder llevar mejor nuestras drogas. Y pues Nintedanib es una molécula pequeña que, como ustedes saben, es una molécula que va a bloquear varias vías de señalización, tanto de FGFR, PDGF y factor de crecimiento endotelio vascular. Por lo tanto, altera la angiogénesis y también va a alterar los fibroblastos y miofibroblastos a nivel del microambiente tumoral. Entonces, el estudio LUNG 1 es un estudio que en pacientes con enfermedad metastásica que hayan fallado a una línea de prueba de quimioterapia, no se permitían inhibidores de VEGF o VEGPR pequeñas, pero sí que hubieran tenido bevacizumab en primera línea y que no tuvieran metástasis cerebrales. Estos pacientes se aleatorizaron a docetaxel Nintedanib o docetaxel con placebo. Lo que podemos ver en el estudio es que disminuye aproximadamente el 20% de la progresión. Y en cuanto a supervivencia global, cuando analizamos la población que más se benefició, que fueron los que progresaron en las primeras 9 semanas del tratamiento previo, vemos que el beneficio de supervivencia se observa sobre todo en los pacientes con adenocarcinoma, en los pacientes con enfermedad escamosa, pues esto no fue estadísticamente significativo, y de ahí que esta sea una opción que podamos considerar en pacientes con adenocarcinoma. Otro angiogénico, ramucirumab, estudio REVEL, en el cual una población prácticamente igual a la del estudio previo, aleatorizada a recibir ramucirumab con docetaxel versus docetaxel placebo. Recordemos que el docetaxel en ese tiempo era el estándar de tratamiento de segunda línea,
y vemos que pues en cuanto a supervivencia libre de progresión y supervivencia global, se observa un beneficio cercano a una disminución del riesgo entre un 15 a un 20% para ambos respectivamente. Cuando se analizó el subgrupo de pacientes que tuvo un peor desempeño en la primera línea de tratamiento y que tuvieron una progresión al platino en menos de 12 semanas, ahí vemos que es un poquito más marcado el beneficio. Vemos que es una disminución del riesgo de muerte de un 25%, y recuerdan ustedes que la probabilidad de estar vivos después de los Cetaxel era como un 29% al año, aquí aumenta aproximadamente a un 34%. Entonces, esto era lo que teníamos hace poco, hasta que vino a incursionar la inmunoterapia y cambió de manera considerable todo este escenario. Obviamente, esto es para pacientes que no han recibido inmunoterapia en primera línea. El primer estudio, que lo mencionó Carlita superficialmente, porque ella está hablando de primeras líneas, pero el primer estudio fue el OAK, que es un estudio fase 3 en pacientes que hubieran progresado a un esquema previo de quimioterapia. Se permitían hasta 2 esquemas, y los pacientes se aleatorizaron a atezolizumab y docetaxel. Acá abajo vemos los resultados de la población general, el intento a tratar, y vemos que las posibilidades de estar vivos al año, que eran de 29% con docetaxel, aumentan a un 55% con el uso de inmunoterapia, y esto pues obviamente es más marcado, es más evidente en los pacientes con alta expresión de PDL1. Sin embargo, en este estudio también se incluyeron pacientes con nula expresión de PDL1, y de todos modos se observa un beneficio. Obviamente es un beneficio más pequeño, pero de ahí la aprobación para que lo podamos poner en segunda línea, tanto en PDL1 positivos como en PDL1 negativos. En cuanto a nivolumab, este es un análisis de los estudios CheckMate 017 y 057, en el que observamos un beneficio bastante parecido al que veíamos con atezolizumab. Aquí es bien importante, si uno se centra, por ejemplo, en las medianas de supervivencia, uno diría, pues el beneficio no es tan grande. Sin embargo, si ustedes se recuerdan las curvas de docetaxel, pues en ninguna se va a aparecer en este largo plató que vemos después de generalmente unos 2 años de tratamiento, en el que los pacientes que logran responder y llegar a este tiempo sin progresión, pues generalmente pueden ser supervivientes a largo plazo. Vemos nuevamente con nivolumab que el beneficio lo podemos obtener para pacientes con histología escamosa y no escamosa, y al igual que con atezolizumab, el beneficio lo observamos sobre todo en los pacientes con más expresión de PDL1, pero también en los pacientes que en este estudio eran los que expresaban PDL1 en menos del 1%. Importante acá, en cuanto a las respuestas, si bien es cierto, ¿cómo se llama? Las respuestas probablemente no van a ser tan rápidas. Cuando se dan, pues son respuestas duraderas de 20 meses para nivolumab, comparado con lo que todos sabemos que responde una quimioterapia. No va a responder, pero a poco tiempo el paciente va a perder ese beneficio, y a 3 años, por ejemplo, acá 38% de los pacientes aún mantenían la respuesta, contra 0% de los pacientes que iniciaron los Cetaxel. Y la otra molécula en segunda línea que tenemos aprobada es pembrolizumab. Basados en el estudio Keynote 010, este es de seguimiento a 5 años. Pacientes igual, con enfermedad avanzada, que hayan recibido tratamientos previos y metástasis cerebrales, aleatorizados a pembro versus docetaxel. Acá sí es importante mencionar que pembro solo incluyó pacientes PDL1 positivos, a diferencia de los otros dos moléculas. Entonces, pembro en segunda línea solo en PDL1 positivos. En los pacientes altos expresores vemos nuevamente esa misma tendencia, una mediana de supervivencia global que son de más o menos 17 meses, pero que en los pacientes con alta expresión se puede mantener a lo largo del tiempo, y el beneficio también, aunque en menor magnitud, se puede observar en los pacientes con una expresión menor. Esta gráfica pues realmente ejemplifica. Esta es una gráfica que está en uno de los análisis del CheckMate,
Y pues es algo que no habíamos nosotros visto en segundas líneas en cáncer del pulmón. Vean cómo si un paciente está libre de progresión a 2 años, la posibilidad de estar vivo a 5 años es de un 82%. Si un paciente está libre de progresión a los 3 años, su probabilidad de estar vivo a los 5 años es del 93%. Y aunque son pocos, pero los pacientes que logran estar libres de progresión a los 4 años, prácticamente todos van a estar vivos a los 5 años y la cantidad de pacientes que van a estar sin progresión es cercana al 90%. Entonces, estas estrategias han venido a cambiar el escenario para estos pacientes. Ahora, ¿qué hacemos si dimos inmunoterapia en primera línea? Como ustedes saben, la mayoría de estudios actualmente, como pembrolizumab, estamos dando 2 años de tratamiento y después de esto los pacientes pues los dejamos en vigilancia. Y entonces en muchos de estos estudios se da la opción de un segundo curso de pembrolizumab. Entonces, si analizamos, por ejemplo, estos pacientes que tuvieron este segundo curso de pembrolizumab, aquí se analizan pacientes que completaron esos 2 años o pacientes que tuvieron al menos 6 meses de inmunoterapia y tuvieron una respuesta completa. Y sobre todo en la cohorte que solo recibió monoterapia, vemos nosotros tasas de control de la enfermedad interesantes del 73% en pacientes que volvemos a exponer a pembrolizumab, tasas de respuesta parcial del 19%, lo cual pues creo que en estos escenarios es algo significativo, y con medianas de supervivencia de 27 meses. Entonces, la opción de hacer esto de nuevo es algo racional. No sabemos claramente cuál es este intervalo libre de inmuno para poder reintroducirla. Sin embargo, si extrapolamos un poco estos datos y tomando en cuenta la mediana de tiempo de tener la inmunoterapia inicial en estos pacientes, que fue de 12 meses, creíamos que por lo menos 1 año después de haberla parado podría ser un tiempo prudencial. Entonces es importante recordar con los inhibidores de PDL1 o PDL1, tratamientos de elección para la mayoría de pacientes. Y aquí sí, excepto para no fumadores, sabemos que la biología de estos pacientes es diferente. En una segunda línea, las posibilidades de que esto nos vaya a dar respuesta es muy baja. Nivolumab y atezolizumab se recomiendan independientemente de la expresión de PDL1, como vimos previamente, y pembrolizumab, pues básicamente expresiones con expresión de PDL1. Ahora, ¿qué otras cosas tienen? Porque esto es lo que tenemos actualmente, pero tenemos mucha información que está desarrollándose. Esta, si ustedes la conocen, es una iniciativa internacional en la cual están testeando con secuenciación masiva a muchos pacientes y posicionándolos en diversos estudios clínicos que ellos tienen abiertos, y entonces empiezan a abrirse otras líneas como la combinación, digamos, de todo lo que vimos, antiangiogénicos, inmunoterapia, quimioterapia, nuevas moléculas, por ejemplo, los anti-TIGIT, que son otros inhibidores de la respuesta inmune, uso de interleuquinas para potenciar la respuesta inmune. Y aquí, pues nada más hablar un poquito de esta interacción que hemos visto, por ejemplo, en cáncer de cervix, cuando utilizamos pembro, beva con la quimio, por ejemplo. En pulmón, pues también es una estrategia que se está empezando a utilizar. Sabemos lo que mencionábamos, los antiangiogénicos nos van a normalizar un poco la vasculatura y eso permitir la llegada no solo de los fármacos, sino también de las células T, citotóxicas y otras células asociadas a la respuesta inmune. Y sabemos que el factor de crecimiento del endotelio vascular también, como ustedes puede inhibir la respuesta inmunológica, también puede aumentar o sea, hay una sobreregulación de del PDL1, PDL2 u otras moléculas asociadas a esta respuesta que nosotros estamos tratando de bloquear. Entonces la combinación se vuelve una opción racional en estos escenarios. Y pues empezamos a tener ya información. Por ejemplo, este es un estudio que comparó comparó con ramucirumab con pembro versus el estándar
care, 2/3 de los pacientes en estándar recibieron docetaxel ramucirumab y vemos que la combinación pues, fue mejor a lo que teníamos antes. Y ya está, pues, en camino en fase 3 de esta combinación. Tenemos también información de combinaciones de pembrolizumab más docetaxel en segunda línea. Estudios en los que está combinando docetaxel, ramucirumab, pembrolizumab en segunda línea después de la progresión. Y como podemos ver acá, hay otras combinaciones con antiangiogénicos, ramucirumab, pembrolizumab, lenvatinib, pembrolizumab, cabozantinib, atezolizumab, con respuestas en torno al 20-25% y supervivencia global por cercana al año de vida. Las nuevas cosas que se están analizando en oncología, saben que es la moda, los anticuerpos conjugados, pues también están empezando a hacer de estudio en cáncer pulmonar. Recordemos, son viejas drogas que las hayamos dejado en el olvido muchas veces por su toxicidad, pero que al combinarlas con un anticuerpo monoclonal, pues podemos entregarlas mejor a donde queremos llevarlas. Tenemos ya estudios en fases iniciales con sacituzumab govitecan, con respuestas del 17%, con duraciones de 6 meses, y ya están desarrollándose estudios clínicos con esta molécula, comparándola con docetaxel, con datopotamab deruxtecan, no quiero que se vea feo. Igual, respuestas cercanas al 28%, y estudios fase 3 ya en desarrollo con estas nuevas moléculas, comparándolas con docetaxel. La búsqueda de mutaciones de HER2, no hablamos acá de la sobreexpresión de HER2 inmunohistoquímica, sino mutaciones, por ejemplo acá en inserciones en el exón 20 u otras, hay una lista de mutaciones que pueden ser sensibilizantes y con las que se están estudiando el trastuzumab deruxtecan con respuestas cercanas al 30%. Importante, nuevamente, no es por inmunohistoquímica, sino que es mutaciones del gen. Entonces, como conclusión, hay múltiples abordajes que se están desarrollando en pacientes que han progresado y que no tienen adición génica. Entre las opciones actuales, pues, seguimos contando con quimioterapia, los medicamentos de inmunoterapia en aquellos pacientes que no la recibieron.